El lunes 23 de abril de 1973, bajo un sol que convertía la tierra roja de Jalisco en polvo fino, Refugio Solís de Navarro enterró a su marido en el Panteón Municipal de San Miguel del Refugio. Tenía 42 años, 3 hijos, el mayor de 18, la menor de 11, y 500 hectáreas de tierra que se extendían desde el camino de terracería hasta donde la vista alcanzaba los cerros azulados del horizonte. Vicente Navarro había muerto un jueves por la tarde, desplomado entre los surcos de maíz con la mano todavía aferrada al timón del John Deere 4020 que había comprado apenas 2 años antes. Infarto masivo a los 51 años. El médico del Seguro Social en Arandas dijo que el corazón simplemente se rindió. 30 años arando, sembrando, cosechando bajo ese mismo sol implacable, y el cuerpo cobró su cuenta. Refugio no lloró durante el funeral. No porque no sintiera el dolor, ese dolor que te parte el pecho y te quita el aire, sino porque sabía que 300 personas la estaban mirando. Los ojos del pueblo entero clavados en ella, midiendo, calculando, esperando ver debilidad. Así que mantuvo la barbilla en alto, la espalda recta, el rostro sereno bajo el velo negro mientras el padre Anselmo recitaba las oraciones y la tierra caía sobre el ataúd de pino barnizado. Sus hijos lloraron. Su suegra sollozaba dramáticamente. Pero Refugio Solís permaneció firme como los postes de mezquite que sostenían las cercas de su rancho. Porque en ese momento, aunque no lo sabía con certeza todavía, ya intuía lo que venía. Antes de comenzar esta historia, necesito que entiendan algo sobre el campo mexicano de los años 70. Lo que están por escuchar está basado en casos documentados que ocurrieron en Jalisco, Michoacán y Guanajuato durante esa década. Cada detalle sobre los derechos de tierra, cada cifra económica, cada desafío que enfrentaban las viudas campesinas está extraído de registros del Registro Agrario Nacional, reportes de Banrural, y testimonios de mujeres que vivieron exactamente lo que voy a contarles. He combinado elementos de múltiples historias reales para proteger identidades, pero la esencia de lo que van a escuchar sucedió, y sucedió más veces de las que nos gustaría admitir. Las primeras palabras las escuchó antes de que terminara el novenario. Fue su cuñado Bernardo, hermano menor de Vicente, quien se acercó el miércoles en la noche después del rosario. Refugio estaba sirviendo café y pan dulce a los visitantes en el patio de la casa cuando él la jaló suavemente del brazo. «Cuñada, necesitamos hablar de la situación», dijo Bernardo con esa voz grave que intentaba sonar protectora pero que a Refugio le sonó calculadora. Vicente me había comentado que si algo le pasaba, yo debería encargarme de las tierras. Tú sabes que esto no es trabajo para una mujer sola. 500 hectáreas son muchas. Yo puedo manejar todo, tú te quedas en la casa, te pasamos una mensualidad para los gastos, y los muchachos cuando crezcan pueden. Refugio lo cortó con una mirada que hubiera detenido un toro en plena embestida. Vicente nunca me dijo nada de eso, respondió con voz tranquila pero firme. Y si lo hubiera querido así, lo habría puesto por escrito. Buenas noches, Bernardo. Si viviste esta época en el campo mexicano, cuéntanos en los comentarios cómo era para las mujeres que se quedaban viudas. ¿Qué historias recuerdas de tu región? Ahora, necesitan entender el contexto de lo que Refugio enfrentaba. En 1973, según el Censo Agrícola Mexicano, menos del 4% de las tierras agrícolas del país estaban registradas a nombre de mujeres. Menos del 4%. Y de ese porcentaje minúsculo, la mayoría eran parcelas pequeñas, de temporal, tierras marginales que los hombres no querían. Una mujer manejando 500 hectáreas de tierra de primera calidad, con sistema de riego, maquinaria moderna y contratos de venta establecidos, era prácticamente inaudito. No porque las mujeres fueran incapaces, cualquiera que haya visto a una campesina mexicana trabajar sabe que la fuerza y la resistencia no tienen género, sino porque el sistema entero estaba diseñado para mantenerlas fuera. Los créditos de Banrural casi nunca se otorgaban a mujeres. Los compradores de grano preferían tratar con hombres. Las asambleas ejidales, aunque técnicamente permitían la participación femenina, en la práctica eran clubes exclusivos de varones donde se tomaban las decisiones importantes sobre agua, caminos y precios. Vicente Navarro había sido un hombre progresista para su época. Cuando se casó con Refugio en 1951, él tenía 30 años y ella apenas 20. Pero a diferencia de muchos hombres de su generación, Vicente nunca trató a su esposa como simple ama de casa. Refugio había crecido en un rancho más pequeño, hija única de un padre que la había enseñado a leer el cielo para predecir lluvias, a reconocer plagas por el color de las hojas, a negociar con los coyotes que compraban la cosecha. Cuando Vicente expandió el rancho de 100 a 500 hectáreas a lo largo de 20 años, comprando parcelas colindantes una por una, invirtiendo cada peso de ganancia en más tierra,
Refugio estuvo involucrada en cada decisión. Ella llevaba los libros de contabilidad. Ella supervisaba a los jornaleros durante la cosecha cuando Vicente tenía que ir a vender grano a Guadalajara. Ella había negociado el contrato con la empacadora de Arandas que les compraba todo el maíz a precio garantizado. Y había sido idea de ella comprar el John Deere 4020 en 1971, cuando Vicente dudaba si endeudarse por 180,000 pesos en un tractor que producía 90 caballos de fuerza. Nos va a pagar solo, había insistido Refugio. Con ese tractor podemos trabajar el doble de superficie en la mitad del tiempo. Las matemáticas no mienten. Y las matemáticas no habían mentido. En 2 años habían pagado la mitad del crédito. Pero ahora Vicente estaba muerto, y esas mismas matemáticas que Refugio dominaba perfectamente de repente ya no parecían importarle a nadie. El jueves llegó don Eulalio Montes, el cacique del municipio. No era ejidatario, era pequeño propietario con más de 1,000 hectáreas repartidas en 3 ranchos, y controlaba la bomba de agua que irrigaba media región. Llegó manejando su Chevrolet Pickup del 72, levantando polvo rojo por el camino, y se sentó en el portal de la casa de Refugio sin ser invitado. Era un hombre grueso, de bigote espeso y sombrero tejana blanco, con anillos de oro en 3 dedos. Refugio, comenzó sin rodeos, vengo a hacerte una oferta. Sé que Vicente tenía deudas, el tractor, los implementos, el crédito de avío de este ciclo. Yo te compro las 500 hectáreas por 1,200,000 pesos. Es buen precio, justo. Tú te quedas con la casa y 5 hectáreas para tu huerta. Con ese dinero pagas todo lo que debían, te sobra para vivir tranquila, y yo me encargo de la tierra. Ya no tienes que preocuparte por nada. Refugio sirvió café sin prisa, calculando en su cabeza. 1,200,000 pesos por 500 hectáreas de tierra de riego en 1973. Era menos de 2,500 pesos por hectárea. El año anterior, una parcela de 50 hectáreas a 3 kilómetros se había vendido en 4,000 pesos la hectárea. Don Eulalio le estaba ofreciendo menos de la mitad del valor real. No vendo, respondió simplemente. Don Eulalio sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Refugio, sé razonable. Una mujer sola no puede manejar todo esto. ¿Quién va a arar? ¿Quién va a sembrar? ¿Quién va a tratar con los jornaleros? Esto no es cuestión de si puedes o no puedes, es cuestión de que el pueblo no va a respetar órdenes de una mujer. Los trabajadores no van a venir. Los compradores no van a hacer tratos contigo. El banco no te va a renovar los créditos. Te estoy haciendo un favor. Gracias por su oferta, don Eulalio. Pero no vendo. El cacique se levantó despacio, sacudiéndose el polvo del pantalón. Lo vas a pensar mejor cuando vengan los problemas, dijo, y se fue sin despedirse. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Refugio? Deja tu opinión en los comentarios. El viernes apareció el licenciado Carranza, abogado de Guadalajara con oficina en Arandas, representando a un grupo de inversionistas interesados en convertir tierras agrícolas en desarrollo habitacional. Era un hombre delgado, de traje café y corbata, con portafolio de piel y palabras suaves. Su oferta fue de 1,5 millones de pesos por 350 hectáreas, las que colindaban con el camino pavimentado. El futuro está en el desarrollo urbano, señora Navarro. Arandas está creciendo. En 10 años esto va a ser zona residencial. Le conviene vender ahora que hay interés. Refugio rechazó la oferta sin siquiera considerar los números. El sábado llegaron 2 primos de Vicente que nunca habían puesto un pie en el rancho mientras él vivía. De repente, ahora que estaba muerto, resultaba que tenían derechos familiares y querían ayudar a administrar la herencia. Refugio los despachó antes de que terminaran de explicar su propuesta. Y el domingo, después de misa, mientras Refugio caminaba con sus hijos de regreso a la camioneta, una Ford F100 del 68 que Vicente había mantenido impecable, 3 mujeres del pueblo la interceptaron en la plaza. No eran amigas cercanas, pero tampoco enemigas. Simplemente vecinas que habían conocido a Refugio toda su vida. Refugio, no es por meternos, comenzó la más vieja, doña Micaela, con ese tono que significa exactamente lo contrario, pero el pueblo está hablando. Dicen que te vas a quedar con el rancho, que vas a trabajarlo tú sola. Hija, piénsalo bien. Una mujer en tu posición, van a hablar. Van a decir cosas. Ya sabes cómo es la gente. Si empiezas a andar por las parcelas dando órdenes a los hombres, si andas en el pueblo haciendo negocios, contratando trabajadores, van a decir que no guardaste luto, que no respetas la memoria de Vicente, que andas buscando, ya sabes. Refugio las miró una por una.
Van a decir que ando buscando qué, exactamente. Las tres mujeres bajaron la vista, incómodas. Lo que van a decir, continuó Refugio con voz calmada pero con acero debajo, es lo que siempre dicen cuando una mujer hace algo que no esperan. Pero yo no tomo decisiones basándome en chismes. Que hablen lo que quieran. Mi trabajo es alimentar a mis hijos y honrar lo que Vicente y yo construimos juntos. Buenos días. Esa noche, después de acostar a los niños, Refugio se sentó en la mesa de la cocina con los libros de contabilidad de la finca. Las cifras eran claras. Tenían 200 hectáreas sembradas de maíz que se cosecharían en junio, 2 meses más. Otras 150 de sorgo que se cortarían en julio. 100 hectáreas de frijol casi listas para cosechar. Las últimas 50 estaban en descanso, preparándose para el siguiente ciclo. Vicente había dejado cuentas por pagar, 65,000 pesos restantes del tractor, 32,000 del crédito de avío de Banrural, 15,000 a la tienda de implementos agrícolas por la sembradora nueva. Total, 112,000 pesos de deuda. Pero si las cosechas salían como esperaban, y no había razón para pensar que no, los ingresos brutos llegarían a 500,000 pesos. Descontando costos de cosecha, transporte, jornales y deudas, les quedarían más de 200,000 pesos de ganancia neta. Era un buen año. Vicente había planeado bien. El problema no eran los números. El problema era que Refugio necesitaba que todo siguiera funcionando exactamente como funcionaba antes, y ella sabía, porque no era ingenua, que eso iba a ser casi imposible. Permítame explicar algo sobre cómo funcionaba el sistema de crédito agrícola en México durante los años 70, porque esto es crucial para entender lo que Refugio enfrentaba. Banrural, el Banco Nacional de Crédito Rural, era la principal fuente de financiamiento para pequeños y medianos productores. Pero los créditos se otorgaban basándose en lo que llamaban sujeto de crédito, básicamente, si el banco consideraba que eras capaz de pagar. Y esa determinación se hacía evaluando tu experiencia agrícola, tu historial de pagos, y, aunque nunca lo decían abiertamente, tu género. Un estudio de 1974 del Colegio de México documentó que solo el 1.8% de los créditos de avío en el sector agrícola se otorgaban a mujeres, y casi todos esos casos eran viudas en ejidos donde no tenían otra opción porque la parcela no podía quedarse sin trabajar. En propiedad privada, como el caso de Refugio, los bancos simplemente asumían que una viuda vendería o rentaría la tierra a un hombre que supiera manejarla. El lunes por la mañana, exactamente una semana después de enterrar a su marido, Refugio Solís se levantó a las 5 de la mañana, se puso los pantalones de mezclilla de trabajo de Vicente, que tuvo que ajustar con un cinturón porque le quedaban grandes, unas botas vaqueras, camisa de manga larga, y el sombrero de palma que usaba para el sol. Sus hijos todavía dormían. La casa estaba en silencio. Preparó café en la estufa de leña, comió 2 tortillas con frijoles refritos, y salió al patio justo cuando el sol empezaba a pintar el cielo de naranja detrás de los cerros. El John Deere 4020 estaba estacionado junto al granero, exactamente donde Vicente lo había dejado la última vez que lo usó. Refugio puso la mano sobre el cofre del motor todavía frío, cerró los ojos un momento, respiró profundo. Luego subió al asiento del conductor, ajustó los espejos retrovisores que Vicente había colocado para su altura, verificó el nivel de diésel, bombeó el acelerador 3 veces, giró la llave. El motor diésel rugió a la vida con ese sonido profundo, poderoso, que hace vibrar el pecho. 90 caballos de fuerza. 4 cilindros. Transmisión sincronizada de 8 velocidades. Capacidad de tracción para jalar un arado de 6 discos sin esfuerzo. Este tractor podía trabajar desde el amanecer hasta el anochecer sin recalentarse, podía cruzar lodazales que detendrían camionetas, podía arar 20 hectáreas en un día si el operador sabía lo que hacía. Y Refugio sabía lo que hacía. Manejó el tractor por el camino de terracería que cruzaba la propiedad hasta llegar a las 100 hectáreas de frijol que estaban casi listas para cosechar. Los jornaleros debían llegar a las 7 para empezar el corte manual. Refugio tenía que estar ahí cuando llegaran. Tenía que dejar claro, sin palabras, que las cosas seguirían exactamente igual que antes. A las 7:15, solo habían llegado 5 de los 15 trabajadores que usualmente contrataban. Esperaron hasta las 8. Nadie más apareció. Uno de los 5, un hombre mayor llamado Severo que había trabajado con Vicente durante años, se acercó con el sombrero en la mano. Patrona, dijo con incomodidad, los demás, dicen que tienen trabajo en otro lado. Don Eulalio les ofreció jornales en sus parcelas. Refugio asintió lentamente. Así que ya había comenzado. Don Eulalio no estaba dispuesto a comprar barato, estaba dispuesto a sabotear hasta que ella no tuviera opción más que vender.
¿Y ustedes? Preguntó Refugio mirando a los 5 hombres. ¿También tienen trabajo en otro lado? Los 5 se miraron entre sí. Finalmente Severo habló: nosotros nos quedamos, patrona. Don Vicente fue buen patrón. Usted también ha sido justa con nosotros. Nos quedamos. Refugio sintió algo aflojarse en su pecho, algo que no sabía que estaba conteniendo. El pago es el mismo que siempre. 50 pesos por día, comida al mediodía. Si trabajamos los domingos, pago doble. De acuerdo. De acuerdo, patrona. Entonces empecemos. Trabajaron todo el día bajo el sol de abril. 5 hombres haciendo el trabajo de 15. Refugio se quitó el sombrero, lo colgó en una rama, y trabajó junto a ellos, cortando plantas de frijol, arrancándolas de raíz, sacudiendo la tierra, apilándolas para que se secaran. Sus manos, acostumbradas al trabajo doméstico pero no a este tipo de labor sostenida, empezaron a ampollarse antes del mediodía. Para las 3 de la tarde tenía las palmas sangrando. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Los hombres la observaban con el rabillo del ojo, evaluando, midiendo. Si ella se rendía, si ella mostraba debilidad, perderían la fe. Y si los perdía a ellos, no le quedaba nada. A las 6 de la tarde habían completado apenas un tercio del trabajo que normalmente habrían terminado con el equipo completo. Refugio pagó a los 5 hombres en efectivo, dinero que sacó del fondo de emergencias que guardaba en un frasco enterrado en el granero, y les dijo que regresaran al día siguiente. Esa noche, después de lavar las heridas de sus manos con agua y jabón y envolverlas en trapos limpios, Refugio se sentó con su hijo mayor, Alejandro, que tenía 18 años y acababa de terminar la secundaria en Arandas. El muchacho había estado callado toda la semana, procesando la muerte de su padre y observando cómo su madre manejaba la situación. Hijo, dijo Refugio, necesito tu ayuda. Necesito que aprendas a manejar el tractor, a operar la maquinaria, a supervisar las cosechas. Tu padre te enseñó muchas cosas, pero ahora necesitas aprenderlas todas. Rápido. Alejandro, un joven delgado con el rostro serio de su padre y los ojos determinados de su madre, asintió sin dudar. Ya sé manejar el tractor, mamá. Papá me enseñó. Puedo arar, puedo sembrar. Lo que no sé, lo aprendo. Tu tío Bernardo va a decir que deberías estar estudiando, que deberías irte a la universidad. Mi tío Bernardo puede decir lo que quiera. Yo me quedo aquí. Refugio abrazó a su hijo, permitiéndose por primera vez en una semana sentir algo del peso que había estado cargando. Pero las complicaciones apenas empezaban. El martes por la mañana, el gerente de Ban Rural en Arandas, un hombre de ciudad llamado Ramírez, de traje siempre impecable y actitud siempre condescendiente, envió un recado con el chofer del banco citando a Refugio para una reunión urgente sobre la situación crediticia de su finado esposo. Refugio dejó a Alejandro supervisando la cosecha de frijol y manejó la Ford hasta el pueblo. La oficina del banco olía a papel viejo y formol. El licenciado Ramírez la hizo esperar media hora en la recepción antes de recibirla. Cuando finalmente la llamaron, él estaba sentado detrás de un escritorio de metal cubierto de expedientes, con un ventilador eléctrico girando ruidosamente en la esquina. Señora Navarro, comenzó sin saludar, abriendo una carpeta, tenemos un problema. El crédito de avío otorgado a su esposo, 32,000 pesos, vence en junio. Usualmente renovamos estos créditos automáticamente para el siguiente ciclo agrícola, pero dadas las circunstancias excepcionales de su caso, el comité de crédito ha decidido que necesitamos reevaluar. ¿Reevaluar qué?, preguntó Refugio. Su capacidad de pago, su experiencia operativa, su viabilidad como sujeto de crédito. Cada palabra salía como una pequeña puñalada burocrática. Las cosechas van bien. Los ingresos proyectados cubren la deuda con sobra. Vicente dejó los libros en orden. No entiendo cuál es el problema. El licenciado Ramírez juntó las manos sobre el escritorio con expresión de paciencia forzada. Señora Navarro, el problema es que usted no tiene experiencia operando una finca de esta magnitud. El crédito se otorgó basándose en la experiencia y capacidad de su esposo, que en paz descanse. Usted es, con todo respeto, una viuda sin educación formal en agronomía, sin historial crediticio propio. El banco no puede arriesgar recursos públicos en... Yo llevaba los libros de la finca, interrumpió Refugio. Yo negociaba con los compradores. Yo calculaba los rendimientos, los costos, las ganancias. Vicente tomaba las decisiones finales, sí, pero yo hacía los números. Y los números siempre cuadraron. Eso puede ser cierto,
pero el reglamento del banco es muy claro. No puedo renovar el crédito sin garantías adicionales. Necesitaría un aval, un hombre de negocios establecido, con propiedad, que firme como garante de que usted puede cumplir. Un hombre. Un garante establecido, corrigió el licenciado Ramírez, pero ambos sabían exactamente lo que significaba. Refugio se levantó lentamente. Entonces cubro la deuda actual con la cosecha de junio y no pido renovación. Opero con capital propio el siguiente ciclo. El licenciado Ramírez sonrió con esa sonrisa de funcionario que ha visto este escenario 1000 veces. Esa es su decisión, señora Navarro. Pero sin crédito de avío, sin capital para semilla, fertilizante, diésel, jornales, bueno, es muy difícil operar 500 hectáreas. La mayoría de las viudas en su situación encuentran más sensato rentar o vender. Refugio salió de la oficina sin despedirse. Suscríbete para más historias del campo mexicano que necesitan ser contadas, historias que muestran la realidad que vivieron nuestras madres y abuelas. Ahora, permítame compartir datos importantes sobre lo que significaba operar sin crédito en los años 70. El crédito de avío era esencial para la agricultura comercial porque los gastos de producción venían meses antes que los ingresos. Tenías que comprar semilla en marzo o abril, pagar por la siembra, comprar fertilizante, pagar jornales para el deshieve, cubrir costos de riego, y no veías un peso de ingreso hasta la cosecha en junio o julio. Para una operación de 500 hectáreas, estamos hablando de gastos operativos de fácilmente 200,000 pesos antes de ver el primer grano vendido. Vicente había operado con una mezcla de crédito bancario y capital propio acumulado a lo largo de años. Pero si Banrural cerraba el grifo del crédito, como hacían sistemáticamente con viudas y mujeres, la única opción era tener suficiente efectivo guardado para cubrir todo el ciclo. Y muy pocos productores, hombres o mujeres, tenían ese colchón. Refugio tenía algo de capital guardado, los ahorros que habían acumulado Vicente y ella en 20 años. Pero no era suficiente para 2 ciclos completos sin ingresos de por medio. Necesitaba que las cosechas actuales salieran bien, que los compradores le pagaran precio justo, y que no hubiera emergencias. Por supuesto, las emergencias vinieron. El miércoles por la tarde, mientras Alejandro trabajaba el campo con el John Deere preparando tierra para la siguiente siembra, el tractor se detuvo. Simplemente murió en medio del surco. Alejandro revisó el diésel, tanque lleno. Revisó el aceite, nivel correcto. Intentó arrancarlo de nuevo, nada. El motor giraba pero no encendía. Refugio, que estaba supervisando la cosecha de frijol, escuchó el silencio repentino del tractor y supo que era malo. Un tractor detenido era dinero perdido. Cada hora sin trabajar significaba hectáreas sin preparar, siembras retrasadas, ventanas de tiempo perdidas. Llamaron a don Esteban, el mecánico de tractores en Arandas que siempre había atendido su maquinaria. Don Esteban llegó esa misma tarde manejando su camioneta pick-up cargada con herramientas. Era un hombre de 60 años, manos negras de grasa permanente, con esa sabiduría práctica que viene de 50 años metiendo las manos en motores diésel. Revisó el John Deere metódicamente, filtros, inyectores, bomba de combustible, sistema eléctrico. Bomba de inyección, diagnosticó finalmente. Está fallando. Necesita reemplazo o reconstrucción completa. ¿Cuánto?, preguntó Refugio. Don Esteban se quitó el sombrero, se rascó la cabeza. La refacción, si la consigo en Guadalajara, unos 12,000 pesos. La mano de obra, 3 días de trabajo, otros 4,000. 16,000 total, más o menos. Refugio sintió el golpe. 16,000 pesos que no estaban presupuestados. Pero no tenía opción. ¿Cuándo puede empezar? Don Esteban miró hacia otro lado, incómodo. Mire, doña Refugio, yo siempre respeté mucho a don Vicente. Era buen cliente, buen hombre. Pero, tengo que ser honesto con usted. La gente en el pueblo está diciendo que usted no va a durar, que va a vender el rancho en unos meses. Y si yo hago este trabajo y luego usted no puede pagar, o si vende y el nuevo dueño no reconoce la deuda. Le pago por adelantado, interrumpió Refugio. Mitad ahora, mitad cuando termine. No es cuestión de pago, dijo don Esteban, aunque ambos sabían que sí lo era. Es cuestión de, bueno, don Eulalio me dijo que tiene mucho trabajo para mí en sus tractores. Me ofreció un contrato de mantenimiento mensual. Es buen dinero, fijo. ¿Y si él se entera que estoy trabajando para usted? Ahí estaba. Don Eulalio otra vez. Presionando por todos los flancos. Entiendo, dijo Refugio con voz neutral.
¿Conoce a alguien más que pueda hacer el trabajo? Don Esteban le dio 2 nombres de mecánicos en pueblos vecinos. Ninguno tan bueno como él, admitió con orgullo involuntario, pero serviciales. Refugio llamó esa noche a los 2 mecánicos. El primero dijo que estaba lleno de trabajo, no podía hasta dentro de 3 semanas. El segundo ni siquiera devolvió la llamada. Finalmente, el jueves por la mañana, Refugio tomó una decisión. Si no podía conseguir que un mecánico viniera al rancho, llevaría el tractor al mecánico. Pero eso significaba remolcar los 50 kilómetros hasta un taller en Zapopan que no conocía a don Eulalio ni sus amenazas. Significaba pagar por el remolque, pagar tasas más altas de ciudad, perder más días de trabajo. Mientras organizaba el remolque, llegó otra complicación. El comprador de maíz, la empacadora en Arandas que tenía contrato con Vicente para comprar toda la producción a precio previamente acordado, envió un representante. Era un hombre joven, ayudante del gerente, que llegó con clipboard y actitud de quien trae malas noticias. Señora Navarro, el gerente me pidió que hablara con usted. Sobre el contrato de compra de maíz. El contrato estaba a nombre de su esposo, y con su fallecimiento, técnicamente el contrato ya no es válido. Necesitaríamos firmar un nuevo contrato con usted, pero eso requiere aprobación de oficinas centrales en Guadalajara, y ellos tienen dudas sobre la capacidad de entrega dado que soy mujer, terminó Refugio. El joven bajó la vista al clipboard. Dado que hay incertidumbre sobre la operación continuada de la finca. Ellos están proponiendo comprarle el maíz pero a precio de mercado spot, no a precio contratado. Actualmente el mercado spot está pagando 70 pesos por quintal. El contrato de su esposo era por 85. 15 pesos menos por quintal. Con 200 hectáreas de maíz esperando cosecharse, con rendimientos estimados de 30 quintales por hectárea, estaban hablando de 6,000 quintales. 15 pesos menos por quintal significaba 90,000 pesos menos de ingresos. Casi la mitad de su ganancia proyectada, evaporada. El contrato era legal, dijo Refugio con calma forzada. Estaba firmado, sellado. No puede ser cancelado unilateralmente. Pueden demandarnos, claro, respondió el joven con tono de quien ha recitado esta línea muchas veces. Pero eso toma meses, abogados, costos. Y mientras tanto el maíz se cosecha, se vende a alguien más o se echa a perder en el granero. Lo sensato sería aceptar el precio spot actual. Es lo que están ofreciendo. Refugio lo despidió sin darle respuesta. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina después de que los niños durmieran, Refugio hizo cálculos brutalmente honestos. Sin el tractor funcionando, sin trabajadores suficientes, sin el precio contratado del maíz, sin acceso a crédito para el siguiente ciclo, los números ya no cuadraban. Vicente había dejado una operación viable, pero solo porque cada pieza estaba en su lugar. Y ahora cada pieza, mecánicos, trabajadores, compradores, banco, estaba siendo sistemáticamente removida. No por accidente. No por mala suerte. Por sabotaje deliberado, cortés, legal. Don Eulalio no necesitaba usar violencia. No necesitaba quemar cosechas ni envenenar ganado. Solo necesitaba hacer unas llamadas, aplicar presión en los lugares correctos, y dejar que el sistema hiciera el resto. Si compartiste alguna vez una experiencia similar, o si conoces a mujeres que enfrentaron estos desafíos en el campo, comparte este video con ellas. Sus historias merecen ser contadas. Refugio podía sentir las paredes cerrándose. Y por primera vez desde que Vicente murió, consideró seriamente la posibilidad de rendirse. No porque no pudiera hacer el trabajo, sabía que podía. No porque tuviera miedo, había enfrentado cosas más aterradoras que la opinión del pueblo, sino porque estaba empezando a entender que el sistema entero estaba diseñado para que ella fracasara. Y luchar contra un sistema, sola, con 3 hijos que alimentar y una deuda creciente, tal vez don Eulalio tenía razón. Tal vez lo sensato era vender, tomar el dinero, empezar otra vida. Pero entonces recordó algo. 2 años atrás, en 1971, cuando Vicente estaba considerando comprar el John Deere 4020, había habido una discusión seria. Era mucho dinero. Un riesgo grande. Vicente dudaba. Y Refugio le había dicho algo que él citó muchas veces después. El miedo es más caro que la deuda. El miedo te cobra intereses compuestos en cada decisión que no tomas, en cada oportunidad que dejas pasar. La deuda se paga con trabajo. El miedo te cobra con arrepentimiento. Vicente había comprado el tractor. Había sido la mejor decisión que tomaron. Refugio se levantó de la mesa,
fue al armario de la recámara, y sacó la caja de metal donde Vicente guardaba documentos importantes. Dentro estaba el título de propiedad de las 500 hectáreas, a nombre de Vicente Navarro, pero con una nota al margen, agregada 5 años atrás cuando actualizaron los documentos en el registro público, que decía, en caso de fallecimiento del titular, la propiedad pasa automáticamente a la cónyuge, Refugio Solís de Navarro. Vicente lo había hecho a propósito. Le había dicho, si algo me pasa, esta tierra es tuya. Ni mis hermanos, ni mis primos, ni nadie puede quitártela. Está en las escrituras. Es ley. La tierra era suya. Legalmente, indiscutiblemente suya. Y Refugio tomó una decisión esa noche, no iba a entregarla. El viernes por la mañana, Refugio manejó hasta Guadalajara, un viaje de 2 horas, con la carpeta de documentos de la finca bajo el brazo. Fue primero al registro público de la propiedad y actualizó todos los títulos, cambiando formalmente el nombre de Vicente Navarro al de Refugio Solís de Navarro como propietaria única. Pagó los impuestos de traspaso, obtuvo los sellos oficiales, guardó copias certificadas. Luego fue a una notaría y elaboró poderes notariales para su hijo Alejandro, dándole autoridad legal para firmar contratos y tomar decisiones operativas a nombre de ella. Costó dinero que dolió gastar, pero necesitaba blindarse legalmente. Después fue a ver a un abogado agrario que le habían recomendado. El licenciado Méndez era un hombre mayor, con oficina modesta en una calle lateral cerca del mercado, pero con reputación de ser honesto y conocedor del derecho agrario mexicano. Refugio le explicó la situación, el banco negándole crédito, la empacadora queriendo cambiar el contrato, el sabotaje de don Eulalio. El licenciado Méndez escuchó todo, revisó los documentos, y finalmente asintió. Tienen un problema, dijo. Usted tiene todos los derechos legales sobre la propiedad. Pero el sistema bancario y comercial opera con sus propias reglas informales que discriminan contra mujeres. No es legal, pero es práctica común. Puedo ayudarla a demandar a la empacadora por incumplimiento de contrato, probablemente ganaríamos, pero como bien le dijeron, eso toma meses. Y usted no tiene meses. Entonces, ¿qué puedo hacer? El abogado se reclinó en su silla. Puede hacer lo que han hecho algunas viudas campesinas inteligentes que he conocido. Usar el sistema contra sí mismo. Si el problema es que no respetan a una mujer haciendo negocios, entonces no haga los negocios directamente. Use intermediarios que el sistema sí respete. Su hijo tiene 18 años, dele poder para firmar contratos. Encuentre un compadre, un amigo de confianza, un aliado masculino que esté dispuesto a prestarle su nombre para tratos legales mientras usted mantiene el control real. No es justo. No debería ser necesario. Pero es pragmático. Eso es, fingir que no estoy al mando de mi propia tierra. No. Es reconocer que la batalla que usted está peleando no se puede ganar directamente, no todavía. El sistema va a cambiar, señora Navarro. Las leyes van a mejorar. Las actitudes van a evolucionar. Pero eso toma décadas. Usted necesita sobrevivir hoy. Y a veces sobrevivir significa ser estratégica, no solo valiente. Refugio pensó en esto todo el camino de regreso a San Miguel del Refugio. Esa noche llamó a su compadre Arturo, el padrino de bautizo de su hija menor, un hombre de 60 años, propietario de un rancho pequeño de 100 hectáreas, respetado en el pueblo, sin ambiciones de expandirse ni intenciones ocultas. Le explicó la situación con completa honestidad y le hizo una propuesta. Él prestaría su nombre para los contratos comerciales y las negociaciones con el banco, apareciendo como administrador o representante de la viuda Navarro. En la práctica, todas las decisiones reales las tomaría Refugio. Él solo sería la cara pública. A cambio, ella le pagaría 5,000 pesos anuales por el servicio. Arturo, que había conocido y respetado a Vicente durante años, aceptó. No me gusta que tenga que ser así, dijo con tristeza genuina. Vicente estaría furioso si supiera que el pueblo te está tratando de esta manera. Pero si esto es lo que necesitas para mantener tu tierra, cuenta conmigo. El lunes siguiente, 2 semanas después de enterrar a Vicente, Refugio regresó a la oficina de Banrural con Arturo. Esta vez la reunión fue diferente. El licenciado Ramírez, viendo entrar a un hombre propietario respetado, cambió inmediatamente su actitud. Arturo explicó que había sido contratado por la señora Navarro como administrador de la finca, y que él personalmente garantizaría el crédito de avío. Conozco la operación, dijo Arturo con autoridad. Es sólida. Las cosechas están bien. Los números cuadran. Yo firmo como garante. El licenciado Ramírez,
que 2 días antes le había dicho a Refugio que era imposible renovar el crédito, ahora sonreía. Bueno, si usted está garantizando, don Arturo, eso cambia todo. Déjeme preparar los documentos. Refugio, sentada al lado, observaba la escena con una mezcla de alivio y furia contenida. Alivio porque iba a obtener el crédito que necesitaba. Furia porque todo lo que había cambiado era la presencia de un hombre en la silla a su lado. Ella seguía siendo la misma persona con los mismos conocimientos, las mismas capacidades, la misma tierra. Pero ahora, mágicamente, era viable como sujeto de crédito. Con Arturo como cara pública, las cosas empezaron a moverse. El mecánico de Zapopan reparó el John Deere en 4 días. El precio fue alto, pero el tractor volvió a funcionar. Arturo negoció con la empacadora, amenazando con llevar el maíz a otra compradora en Tepatitlán, y logró que mantuvieran el precio contratado, no los 85 pesos originales, pero sí 78 pesos por quintal, suficiente. Los trabajadores, viendo que la operación continuaba seriamente con un administrador al mando, empezaron a regresar. No todos, pero suficientes. Y lentamente, hectárea por hectárea, día por día, Refugio mantuvo la finca funcionando. La cosecha de frijol en mayo fue buena. La cosecha de maíz en junio fue excelente, los rendimientos superaron las proyecciones. El sorgo en julio tuvo problemas con pulgones, pero aplicaron insecticida a tiempo y salvaron el 80%. Para agosto, cuando llegó el momento de cerrar libros del ciclo y hacer cuentas, Refugio había cumplido todas las deudas heredadas de Vicente, pagado todos los créditos, cubierto todos los gastos operativos, y le quedaban 140,000 pesos de ganancia neta. No eran los 200,000 que había proyectado, los costos extra de reparaciones, el precio reducido del maíz, y los honorarios de abogado habían comido una buena parte, pero era suficiente para empezar el siguiente ciclo con capital propio. Más importante, había sobrevivido. La tierra seguía siendo suya. Ahora bien, déjenme ser completamente honesto sobre cómo terminó esta historia, porque no fue el final de cuento de hadas que tal vez esperan. Refugio Solís no se convirtió en una empresaria agrícola legendaria. No expandió el rancho a 1000 hectáreas. No se hizo rica. Lo que hizo fue algo más importante y más difícil, aguantó. Durante los siguientes 10 años, de 1973 a 1983, Refugio operó las 500 hectáreas con Arturo como administrador nominal y ella tomando todas las decisiones reales. Su hijo Alejandro aprendió el oficio y gradualmente tomó más responsabilidad operativa. En 1978, cuando Alejandro tenía 23 años y se casó, Refugio le traspasó 100 hectáreas como herencia anticipada para que estableciera su propia familia. En 1982, durante la crisis económica devastadora que golpeó México, cuando el peso se devaluó de 26 a 70 pesos por dólar en solo meses, cuando miles de productores perdieron sus tierras porque los créditos en dólares se volvieron impagables, cuando Banrural casi colapsó, Refugio sobrevivió porque había aprendido a operar con capital propio y había evitado endeudarse en moneda extranjera. Muchos ranchos vecinos quebraron ese año. Don Eulalio Montes, el cacique que había intentado comprarle la tierra barata en 1973, tuvo que vender 2 de sus 3 ranchos para cubrir deudas. En 1985, Refugio tenía 54 años y decidió que ya era tiempo. Le traspasó formalmente las tierras restantes a Alejandro y a su hija Beatriz, que resultó tener mejor cabeza para los números que su hermano, dividiendo las 400 hectáreas restantes entre los dos. Ella se quedó con la casa y 10 hectáreas de huerta. Siguió viviendo ahí hasta su muerte en 2009 a los 78 años. ¿Qué hubieras hecho tú enfrentando esta situación? Deja tu respuesta en los comentarios. Permítame compartir por qué esta historia importa más allá de los detalles individuales. Paso semanas investigando cada una de estas historias porque creo que preservar la memoria de lo que vivieron las mujeres en el campo mexicano no es solo entretenimiento, es documentar una parte crucial de nuestra historia agrícola que raramente se cuenta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 1960 y 1990, el porcentaje de tierra agrícola registrada a nombre de mujeres en México creció de solo 1.8% a 7.3%. Parece un avance, pero todavía significa que más del 90% de la tierra estaba en manos masculinas, no porque los hombres fueran mejores agricultores, sino porque el sistema, bancario, legal, comercial, cultural, estaba diseñado para mantener a las mujeres fuera. Las viudas que lograron mantener sus tierras lo hicieron enfrentando exactamente lo que Refugio enfrentó: sabotaje cortés, discriminación institucionalizada,
y la suposición constante de que una mujer no podía hacer lo que había estado haciendo todo el tiempo. Las lecciones de esta historia aplican todavía hoy. Aunque las leyes han mejorado, aunque Banrural fue reemplazado por nuevas instituciones, aunque las mujeres ahora tienen más derechos legales sobre tierra, la discriminación informal persiste en muchas comunidades rurales. Conozco productoras actuales que enfrentan las mismas actitudes, los mismos obstáculos, solo con lenguaje más moderno y excusas más sofisticadas. Y la estrategia de refugio, usar el sistema contra sí mismo, ser pragmática sin rendirse, sobrevivir para pelear otro día, sigue siendo relevante. También es importante señalar algo que Refugio entendió pero que muchos no reconocen: aguantar es una forma de victoria. No tuvo que convertirse en la productora más exitosa de la región para ganar. Su victoria fue mantener la tierra que Vicente y ella habían construido, criar a sus hijos en esa tierra, y pasarla intacta a la siguiente generación. En una época donde miles de viudas perdieron todo, donde la presión social, económica y legal forzó a innumerables mujeres a vender barato y desaparecer, Refugio se quedó. Eso es éxito. Eso es resistencia. Una última cosa sobre esta historia: el nombre San Miguel del Refugio para el pueblo no fue accidental en mi narración. Hay docenas de comunidades con ese nombre o similares en Jalisco, porque refugio era un concepto importante en la vida rural mexicana, un lugar seguro, un ancla, un hogar que no podía ser arrebatado. Refugio Solís llevaba un nombre que resultó profético. Ella se convirtió en refugio para su familia, protegiendo la tierra que era su sustento, su herencia, su futuro. Si conociste a mujeres como refugio, si tu madre o tu abuela o tu tía enfrentó situaciones similares, comparte sus historias en los comentarios. Estas historias no deben perderse. Cada viuda campesina que mantuvo su tierra contra todo pronóstico, cada mujer que aprendió a navegar un sistema diseñado para excluirla, cada madre que se paró frente a hombres poderosos y dijo: esto es mío y no lo entrego, cada una de ellas merece ser recordada. Y la próxima vez que alguien sugiera que la agricultura era solo cosa de hombres, recuerden a Refugio Solís. Recuerden que mientras los hombres estaban en las asambleas ejidales tomando decisiones y en las cantinas haciendo negocios, había mujeres llevando los libros que hacían posible todo lo demás. Y cuando esos hombres morían o se iban, a menudo eran las mujeres las que sabían exactamente cómo seguir adelante, si el sistema les daba aunque sea la más mínima oportunidad de intentarlo. Suscríbete para más historias del campo mexicano que honran la verdad de lo que fue la vida rural, no la versión romantizada, sino la realidad con todas sus complicaciones, sus injusticias y sus victorias calladas. Porque estas historias importan. Las personas que las vivieron importan. Y su memoria merece algo mejor que ser olvidada.